nuevo programa y pues estamos interaccionando. De hecho, ella por su propia línea de investigación nos está estudiando al programa como conejillo de indias. Nos está entrevistando, sacando información de cómo se generó y los objetivos, etcétera, en la planta académica. Entonces en eso estamos. Yo creo que vamos a tener una excelente interacción con otra unidad de la UNAM. Norma es investigadora del CRIM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, que está ubicado en Cuernavaca, y va a hablarnos sobre uno de sus temas de investigación: redes y producción transdisciplinar. Así usa el adjetivo, no es que esté equivocado, de conocimiento. Y de hecho, como pueden ver, ya etiquetó en su área, usan más como adjetivo transdisciplinar que transdisciplinario. Surgió la discusión de cuál de los dos es pues más adecuado, más correcto. Yo creo que las dos son las opciones adecuadas. Y se oye, necesitas la academia de la... doctorado transdisciplinar, es de ideología para la sociedad. Entonces, Norma nos va a hablar sobre este tema. Adelante. Gracias. Bueno, pues buenas tardes ya. Es un gusto estar por aquí. Esto ya está prendido, ya está funcionando. Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes. Siento que es una de las pocas veces de mi vida en las que puedo hablar con personas que están cercanas al tema, a las que no les tengo que convencer de que el tema es importante o valioso. Y sin embargo, cuando me puse a revisar sobre qué les iba a hablar, decidí dejar algunas de las imágenes y líneas que yo uso para dar más énfasis y convencer a mi auditorio cuando tengo que expresarme. Entonces, bueno, ya me presentaron un poquito. Les digo que mi centro está abocado, fue fundado en el 87, está en Morelos, en la ciudad de Cuernavaca. Es el único centro, digamos, en ciencias sociales y humanidades que hay dentro del campus. Sin embargo, ha ido modificando un poco sus contenidos. En general es un centro en el que se pretende investigar, producir conocimiento y formar estudiantes sobre problemáticas que requieran justamente distintas disciplinas para ser abordadas. En esta situación, algunas de las programas que componen el centro, allá no están ni por líneas ni por áreas, sino por programas, y entonces empezaron a ser cada vez más diferentes, ¿no? Ya no nada más hay gente de ciencias sociales y humanidades, sino también hay biólogos o médicos o demógrafos, hay muchos desde el inicio. Me llama la atención, estudio de lo imaginario. Sí, es una colega en el ámbito de la filosofía. Se estudia mucho sobre este campo de conocimiento y atienden cuestiones, por ejemplo, de la religión, de religión prehispánica, de todos los conocimientos, significados que se condensan dentro de distintas culturas a partir de religiones, por darte un ejemplo. Pero los estudios del imaginario son más cosas, ¿no? Tienen que ver con la significación. Psicología, ¿no? No, es más, bueno, toman cosas, pero es más una interpretación filosófica. Yo creo que la hermenéutica es la que está muy cerca de su manera metodológica de proceder. Entonces, como ven, son programas muy diversos y al mismo tiempo se han ido modificando. Yo estoy en la educación y bueno, ese ha sido mi interés toda mi vida. Les voy a hablar un poco de estos temas. Para mí es muy emocionante estar, insisto, en un programa como este y encontrarlos a ustedes para que podamos dialogar. Me voy a permitir empezar, bueno, comentándoles cómo llego muy rápidamente a esto. Yo hice una maestría en investigaciones educativas aquí en el CIMESTAP sobre la institucionalización de la investigación educativa en México y me daba cuenta que era muy difícil analizar ese campo de conocimiento desde el principio
con la perspectiva de lo institucional visto desde una sola disciplina, porque en ese campo desde el principio hubo filósofos, matemáticos, físicos, antropólogos, hasta un clérigo, ¿no? Llegó a ser muy importante. Entonces era muy difícil tener esta visión de la institucionalización para poder llegar a ella. Después, como ya mencionó el doctor Miguel Ángel, pues abordé el tema de la vinculación científica tecnológica en el CIMESTAB. Luego, como llegué al tema de redes, estuve trabajando bastantes investigaciones sobre redes de conocimiento. Una de ellas la hice en el municipio de Tepoztlán, Morelos, en una escuela de educación básica, entendiendo a las comunidades agrarias como comunidades de conocimiento, y otro día para platicar. Y ahorita estoy en el tema de redes y producción transdisciplinar de conocimiento, y es sobre el tema sobre el que les quiero hablar. Para desarrollar este último tema, tengo vigente un proyecto de investigación que se llama así, y la intención después de más de una década de estar analizando y estudiando casos de redes de investigación, particularmente en investigación educativa, pero no nada más ahí, sino también en materiales, en ingeniería, en México y en España, pues también tuve la oportunidad de visitar el CIMESTAB Querétaro. Me daba cuenta de que no solamente la forma de organizarse de los investigadores era diferente cuando trabajaban en redes, sino que también lo que producían era diferente. Entonces, esta era la vinculación que yo quería atender en este proyecto de investigación, y me preguntaba, una pregunta inicial de investigación fue, bueno, a ver, ¿podemos encontrar producción de conocimiento transdisciplinar en instituciones, en redes, o se puede hablar de proyectos que den inicio desde una perspectiva ya transdisciplinar? Esa pregunta ya casi la respondí y ustedes son parte de esa situación, ¿no? Entonces, encontré un departamento de cultura y aprendizaje que es de la Universidad de Södertörn, que está en Suecia. Trabajé primordialmente con dos personas que tratan el tema de interculturalidad. Como entenderán, el tema de interculturalidad pues tiene mucho de ser transdisciplinario, ¿no? O sea, no hay manera de que desde una sola disciplina podamos tratar el tema de interculturalidad. Pero esa es una institución como tal, pero es una institución muy sui generis. En este momento no les puedo platicar mucho, pero para empezar, digamos que en lo que corresponde a su reglamentación como universidad, retoman que es una universidad que tiene como una de las principales funciones erradicar los problemas de discriminación, sea por raza, por edad, por sexo, por género y por preferencia sexual, tal cual. Entonces, eso lo hace muy diferente, y si uno se asoma a ver, los centros de investigación que tienen son de los más transdisciplinarios que podríamos estudiarnos, desde la medicina del medioevo en las mujeres, en no sé cuántos, hasta cosas muy sofisticadas sobre los gitanos y sus enseñanzas, la producción, en fin. Realmente fue difícil. A mí me pareció que medio masticando el inglés podía yo ir y relacionarme. Realmente fue muy difícil poderme acercar de la manera que yo lo suelo hacer a una institución que está en Suecia, ¿no? Y que es, bueno, en ese centro en particular reciben chicos que son hijos de familias migradas. Suecia tiene una tradición de recibir migrantes por refugiados, por ejemplo. Entonces a los hijos de estas familias les abren una institución en la cual la enseñanza del idioma, de ciertos aspectos culturales, tienen un peso grande dentro del currículum, ¿no? Entonces con esa idea fue fundada ya hace como 15 años, y ahorita en lo que fui, vine y demás, se está reformando. Bueno, esa era una institución como tal estructurada. La otra es una red comunidad de los bienes comunes que se organiza por medio de una asociación internacional, que también se llama de los bienes comunes, cuya presidenta está aquí en México, la actual presidenta, que está en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y en esta red o comunidad funciona a nivel internacional. Inició en Estados Unidos y ha tenido como una de sus fundadoras a Eleanor Ostrom, que se acaba de morir y fue una Nobel de Economía,
la única mujer Nobel de Economía que recibe el premio sin ser economista. Y entonces la propuesta es una propuesta interesante y muy fuerte que debate desde que se inició con, por ejemplo, la teoría de la elección racional. Entonces es una propuesta política y es una propuesta que inicia desde la ciencia política y que actualmente está invadiendo los campos de la bibliotecología, del internet, o sea, se ubican los comunes en varios ámbitos de la ser humana. Y el otro es un proyecto de institución que todavía no se pone en marcha, pero está en eso. Es un proyecto de la doctora Susana Street, que fue directora del CIESAS Occidente aquí en México, y que tiene un proyecto FOMIS con el mayor presupuesto que se ha otorgado. Entonces, estos son mis casos de investigación a partir de los cuales he estado reelaborando y resignificando todo lo que les voy a platicar. Ahora les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia. El primer tema es sobre redes, pero después de una plática pequeña que acabo de tener con mis colegas, pues creo que puedo proceder de la manera en que lo voy a hacer. Yo voy a utilizar imágenes porque creo que las imágenes son un detonador, tienen una potencia, etcétera, y nos pueden ser provocadoras de pensar. Y después de usar las imágenes, pues ya voy a tratar de usar los conceptos. A ver, si hablamos de redes, ¿de qué imágenes o qué ideas podemos estar considerando? Se las paso muy rápido, ¿eh? Esta es la que más me gusta, ¿no? O sea, yo creo que es de una doctora que se llama Denise Mehmanovich, que es química, pero se dedica a la epistemología, ¿no? Pues no sé si alcanzan a ver, pero ahí está la blogosfera de Japón, una de internet, una red neuronal, una red de actividad científica que alguien se dedicó a poner, una red alimentaria, una red ciudadana de geolocalización, y esta que no sé si han visto una película que se llama Yo Soy, I Am. Bueno, cuando la vean, esta es una imagen, y también habla no de las redes, pero sí de los contactos. Y si queremos hablar de redes de conocimiento, ¿qué imágenes preferimos? Estas las saqué de internet. Si le ponen redes de conocimiento, salen estas. Entonces no creen que son. Las taxonomías, que los que son biólogos o nosotros, yo estudié psicología como primera carrera, estamos muy familiarizadas con ellas, ¿no? También son consideradas redes de conocimiento. Esta es también una posibilidad de visualizar una red de conocimiento. Esto, que se ve muy chiquito, aparece como un rizoma conceptual, que es otra manera de conceptualizar tal vez la idea de una red de conocimiento. Y no sé si tengan idea de qué cosa sea, que sea esto. Pero los nodos que podrán ser. Bueno, si se acercaran, aquí dice Málaga, aquí dice RZM, es una red de trenes de España. Y eso, si lo teclean en internet, sale como si fuera una red de conocimiento o un rizoma conceptual. Los rizomas podrían ser la posibilidad de otra red. Una red que por arriba se ve de una manera y por abajo de otra. Estos son los tubérculos de una hierbita que usan mucho los chinos japoneses, o ¿cómo se llama? El pica. ¿No? ¿No se acuerdan? Se hace el tequila. Y bueno, si nos fijamos, tienen tubérculos diversos y no tienen un camino definido, no tienen una lógica o una racionalidad ahí. Parece ser que si en la Tierra se encuentran ciertos elementos, se van a ir por un caminito, si se encuentran otros, se van a ir por otros, si se encuentran una roca, a lo mejor le dan la vuelta. Digamos que no son escasos. Pero incluso podemos hablar de que las moléculas del agua se puedan estar comportando en diferentes formas como redes. Y que aquí podrá haber muchísimas redes. Pero si yo quiero hablar de redes de conocimiento, tal vez, si me acompañan en la audacia de presentarles esto, es dentro de esta agua
puede estar desorganizada en múltiples redes, en algún momento podemos llegar a tener una esfera con esta claridad, con esta nitidez, con la posibilidad de identificarla. Y sabemos que esta se va a diluir, que apenas va a tener una existencia finita. Bueno, pues a partir de esto, les propongo que empecemos a conceptualizar qué podemos entender por redes. A mí me gusta esta primera definición general. Si entendemos a Morín, yo creo que todo Morán, yo creo que todo el mundo sabe quién es. Spinoza era un filósofo. Y bueno, pues desde Spinoza podemos pensar en que el universo es una infinita red de intercambios, que estos intercambios evitan pensar solo en estancos o en partículas elementales o en sistemas cerrados, sino más bien hablar de un proceso perpetuo de venir. A partir de una idea de esta, se empieza a hablar de la red como una trama. Esta autora habla sobre todo de las redes sociales. Si nosotros queremos, o sea, una de las primeras cosas a las que me enfrenté cuando quería trabajar con redes era cómo empezar a hablar de ellas. Las redes, ¿cómo qué? Y en la literatura que he revisado es común que digamos el sistema de redes, la estructura de la red o la organización de la red. Y no me eran suficientes este tipo de identificaciones. También empecé a ver que una posibilidad es hablar de figuras cuando ya no estamos hablando de algo tan delimitado. Pero también, y por esta me estoy inclinando, es la posibilidad de reconocerlas como configuraciones. Si hablamos de sistemas, estamos considerando instituciones, estructuras, leyes, estatutos, que no están por demás. Estas funcionan, nos norman y nos llevan hacia donde tenemos que ir. Y si no, pregúntenle a Conacyt. Si hablamos de estructuras, podemos poner la atención en componentes, en la organización, en relaciones. Si hablamos de organización, podemos hablar de modelos, de jerarquías, de reglamentos, de diseño. Si hablamos de figuras, podemos ser todavía más laxos y decir, bueno, tiene una forma, una imagen, un tamaño, un diseño. Y si hablamos de configuraciones, ¿qué es lo que podremos estarle agregando a las figuras? Bueno, yo creo que estamos agregando la posibilidad del movimiento y del cambio. Hay un autor mexicano que es Enrique de la Garza, que trabaja en la UAM, Iztapalapa, creo, y él habla de configuraciones, de las redes como configuraciones. Y al hablar de movimientos y de cambios, bueno, entonces empezamos a abrir el espectro, porque además de organizaciones y componentes y relaciones, las redes son muchas relaciones, más que los componentes por aislados, las relaciones en las que se encuentran estos componentes. Aparte de hablar de todo eso, sucede que podemos considerar también las contradicciones, los éxitos, los fracasos, lo que camina, lo que no camina, lo que es lineal y lo que es curvilíneo o lo que es esférico. En esta idea de configuraciones, las posibilidades son mucho más abiertas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos la posibilidad de considerar las redes como tramas, como configuraciones sociales, como espacios de conexiones, como espacios de intercambio, pero si hablamos de redes de conocimiento, yo también creo que es posible hablar de campos intersubjetividades, o sea, campos en donde estamos encontrándonos los sujetos con nuestra propia subjetividad. Quizá esto merezca todavía la atención. Si las consideramos configuraciones sociales, yo creo que vale la pena poner la atención en las cosas que se logran articular, pero que se trata de espacios más bien abiertos. Y al estar abiertos no excluyen la contradicción, la discontinuidad y la disfuncionalidad. Y también se trata de espacios inciertos, o sea, una red social como configuración asume o acepta la posibilidad de la incertidumbre, que es con la que los humanos tenemos que vivir día
día a día y en los tiempos modernos parece, estos que le llaman de posmodernidad, parece que la incertidumbre es parte de nuestra vida cotidiana, porque no sabemos si el metro se va a tardar 3 o 2 minutos en cada estación, y no depende de nosotros. O no saben, o los jóvenes de esta época no saben si van a entrar a X, Y o Z institución porque van a hacer exámenes para todos. Y dependiendo a cuál entren, o los migrantes, que es un periodo de migración mundial. Los migrantes en realidad no saben si van a poder irse por una vía, por otra, si se quedan o se van. Están trastocados por su subjetividad, su situación personal está trastocada por situaciones que operan a nivel global en distintas instancias. Entonces, estas configuraciones, hablábamos de que incluyen articulaciones, tanto como desarticulaciones o rearticulaciones, y podemos considerarlas en una estructura donde tiene lugar la subjetividad, en la que hay actualizaciones cotidianas. Bueno, aquí era lo que les decía yo de Enrique de la Garza, me faltó el año, pero tiene una publicación del 2001 en la Revista Mexicana de Ciencia Política, no me acuerdo cómo se llama, la de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y entonces lo interesante es que él está tomando en cuenta también configuraciones cognitivo-valorativas y emotivas. En esta idea de configuración social ya no solamente son aspectos externos a nosotros, y como no son aspectos externos a nosotros, también tienen la posibilidad de contemplar lo que son las emociones. Y leyendo a un autor, que al ratito les digo quién es, pues ¿por qué no? También los sentimientos. Bueno, las configuraciones dinámicas no son esquemas abstractos, sino actividades de personas ligadas en una red vincular, en una red social. Les decía yo que esta autora trabaja redes sociales. Yo estoy de acuerdo con esto, creo que tiene que ver con actividades de personas, pero también creo que tiene que ver con interacciones o interrelaciones de conceptos. Y tal vez aquí es ya cuando empezamos a entrar al tema de transdisciplina. Entonces, regresando un poquito, ¿qué podemos observar en una red? Pues podemos observar los componentes, las relaciones, la dirección de estas relaciones, la frecuencia, la densidad. Hay muchos estudios sobre el caso y hay muchos tipos de redes que se pueden tomar en cuenta. Y algunas cosas muy generales sobre las redes que creo que pueden ser valiosas para considerarlas es que son heterogéneas, flexibles, amplias, abiertas, establecidas, sus dinámicas son establecidas al interior, no vienen demarcadas desde una reglamentación institucional, son cambiantes, son efímeras, inestables, están orientadas a la resolución de problemas y temáticas específicas, son multidisciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares, sin diseño acabado previamente. O sea, nosotros podemos hacer el diseño para el funcionamiento dentro de la red o un programa o lo que quieran, pero el diseño no se va a quedar en lo que fue preestablecido. Generalmente la red lo va a superar y lo va a redefinir o a reconfigurar. Generan y producen significados, símbolos, recomponen, reacomodan, reformulan, significan y resignifican. Esos son aspectos que a mí me parecen relevantes. También podemos decir, junto con esta autora, que son multidimensionales, situacionales, interactivas, no son lineales y son dinámicas. Esto me gusta mucho, que tiene una geometría variable, con un alto grado de interconexión y posibilidades diversas. Lo interesante de una red, por ejemplo, de investigadores, es que puede ser a lo largo del tiempo conformada por muchos investigadores que se mantienen o entran y salen, dependiendo de las necesidades del proyecto que estén llevando adelante. Entonces la configuración va cambiando y puede ser que los que participan de esta red sean actores institucionales o investigadores en personal, o sean otro tipo de actores sociales, pueden ser políticos y demás. Entonces la configuración de la red cambia y tiene una geometría diversa cada instante.
no tienen recorridos ni opciones predefinidas, por aquello de lo que les decía yo, que el diseño no es establecido. Son adocráticas, fluidas y autotransformadoras. Yo también creo que son, bueno, no creo, sino he visto que son heterárquicas. Generalmente funcionan más que en vertical, en pirámide, más, de manera un poco más horizontal, o sea, tienen sus picos. Hay momentos en que alguien tiene que organizar o gestionar, sin embargo ese alguien puede ser sustituido, de hecho lo es, y son adocráticas en el sentido es que no funcionan si no está comprometido el hacer de los demás. O sea, hay un compromiso de los actores en llevar adelante algunas. ¿En qué se sostiene? Muchos autores dicen que se sostiene en la confianza, el reconocimiento, en la horizontalidad, en la apertura, en la fortaleza de los vínculos débiles, y Granovetter fue el primero, lo documentó. Está también prácticas diversas sostenidas en travesaños. Esta es la parte en la que yo estoy ahorita. Me parece que es interesante ver cuáles son las prácticas que llevan adelante estas redes. Y yo me atrevo a decir que también hay andamiajes conceptuales, retomando a Vygotsky y a Bruni. Estos andamiajes conceptuales son tales cuales como los de los albañiles, que permiten andar por ciertos caminos, pero son andamiajes en el sentido de que los podemos quitar, los podemos reconfigurar, los podemos ampliar o recortar. Pero son cosas básicas que deben estar siempre. Pues para que tú puedas para sostener lo demás. Sí, para que te sostengas, tú o los conceptos, ¿no? Sí. Lo requieren. ¿Qué observar en una red de conocimiento? Yo me estoy proponiendo observar el conocimiento que se produce y cómo se produce. Y en este andar, en relación a los casos que les he comentado, pues entonces he estado tratando de ubicar núcleos analíticos. Hasta ahí llego en mi conceptualización ahorita. Voy a tratar de explicarles más. Y acercarme a las prácticas de investigación. Para explicar un poquito esto. Bueno, sucede que el lugar en donde me fue más fácil ubicar estos grupos fue en la comunidad Red de los Bienes Comunes que les mencioné al principio. El término núcleo común o el núcleo analítico es precisamente los comunes. Resulta que los comunes son una serie de recursos que no necesariamente son nada más físicos o naturales, también pueden ser conceptuales, a partir de los cuales una serie de personas, o usuarios o actores involucrados pueden acceder a su uso y gestionar el uso de los mismos. Esto se empezó a trabajar mucho en relación a recursos, por ejemplo, el uso del agua, o el uso de los bosques en México, o el uso de las semillas. Todos esos se considera que son bienes comunes o son comunes. ¿Qué se requiere para acceder a ellos? Bueno, por un lado se requiere que quienes son los depositarios de esos bienes se pongan de acuerdo en la manera en cómo se va a acceder. Son quienes establecen las reglas y de acuerdo con nuestro le dan cierta institucionalidad. Lo importante de este paradigma es que se oponía a otros paradigmas como el de la elección racional o el del, le llaman el drama de los bienes comunes, en el cual se pensaba que si hay un bien común y se deja al libre uso de quienes son los que pueden acceder, este bien se va a agotar. Entonces, para que no se agote, tiene que haber siempre alguien que regule, que puede ser el Estado o puede ser la iniciativa privada. Entonces, Ostrom se opone a ese paradigma y dice, no, siempre a lo largo de la historia de la humanidad, los bienes comunes se han podido gestionar, se han podido usar y no ha requerido que ningún ente externo venga e imponga la forma en cómo estos bienes comunes van a ser usados. Este paradigma ha tenido como una explosión fuerte y ha atravesado muchos campos de conocimiento y en él participan economistas, sociólogos, antropólogos, historiadores,
Yo he tenido oportunidad de asistir a algunos de sus eventos internacionales y hay una variedad de personas, médicos de la India, que también hablan del tema de salud pública desde un enfoque de los bienes comunes. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, es una postura académica, científica, y es una postura política? Y como tal ha sido retomado por muchos ONGs a nivel internacional para oponerse a reglamentaciones o privatizaciones que se hacen de algunos recursos de la naturaleza. Entonces, el caso es que esta noción de bienes comunes ha atravesado muchas disciplinas, y cada vez que atraviesa estas disciplinas, lo que vemos es que hay una reconceptualización o resignificación de lo que es un bien común. En los últimos tiempos, no sé, unos 5 o 6 años, se dice que también el Internet es un bien común y que y eso tiene un valor muy fuerte. Por ejemplo, ahora si vemos la ley contra la reglamentación secundaria de los medios de comunicación, de la reforma de los medios de comunicación, si entendemos el Internet como un bien común, pues entonces estamos más a favor de los software de libre acceso, por ejemplo, o de la biblioteca virtual de libre acceso, a que el conocimiento no se privatice, no se controle por un poder gubernamental, sino que haya una sociedad o una comunidad que se ponga de acuerdo en cómo llevarla adelante. Si nosotros pensamos, el ejemplo que ellos usan mucho es Wikipedia. O sea, Wikipedia es un bien común que está organizado o está funcionando, y además su contenido mismo, a partir de las aportaciones que se puedan hacer de individuos o organizaciones a nivel internacional. Y lo único que hace es regirse por normas que se ponen también de común acuerdo entre quienes tienen la gestión de Wikipedia. Entonces, ese es el ejemplo que más se usa. Ahora, he de decirles que yo vengo de un área en donde en educación nosotros sancionábamos mucho a los alumnos que usaban Wikipedia para llevar adelante un trabajo. Eso fue hace 10 años, bueno, 8 años. Conforme ha ido avanzando el nivel de Wikipedia, se ha ido pues, volviendo muy interesante, ¿no? Bueno, también las bibliotecas o los acervos bibliográficos, o incluso los saberes y conocimientos de las comunidades tradicionales en cuanto a salud, por ejemplo, también se sugiere que son bienes comunes y que tienen el derecho ellos mismos de definir cómo se accede a ese bien común, si van a patentar, si no van a patentar, y demás. Pero que no es alguien de fuera quien tiene que venir a establecerlo. Entonces, imagínense el término o el concepto de comunes, lo que se ha tenido que ir resignificando al pasar por todas estas diferentes conceptualizaciones y perspectivas disciplinares. No es lo mismo el bien común entendido en la época de los años 50 y 40, cuando se empezó a hacer investigación en este paradigma desde la ciencia política, que el bien común entendido en términos de la globalización actual y la Internet. Perdón, hablabas de Wikipedia, que hace 9, 10 años decías que no valía que alguien lo tomara de ahí. Digamos, como docente, tú no le permitías, pero no sé si hace 9 o 10 o 6, a lo mejor menos tiempo. Okay. No permitías que lo hubieran bajado de esa manera. Tenían que ir a alguna enciclopedia. Bueno, yo, ¿sí? Ya he modificado mucho eso. Sí, pero es que podías tomar que si lo admites todo solo Wikipedia, quiere decir que solamente un lugar tiene el conocimiento y es el que concentra todo. Podías pedir que bajaran de la red, pero más de uno, no exclusivamente, y yo diría no exclusivamente Wikipedia, ¿no? Baja cualquier cosa. Sí, pero digamos que dentro de la concepción formalizante, ni siquiera formalizante de cómo educas a un estudiante de doctorado, le exiges la referencia editorial con su ISBN y su ISNN, ¿no? Entonces, por eso Wikipedia era horror, ¿sí? Bueno, eso lo hemos tenido que cambiar, ¿sí? Entonces, bueno, regresando al término de los bienes comunes
para mí es un núcleo analítico que ha atravesado distintas disciplinas y campos de conocimiento y que se ha resignificado y que permite en sí mismo revisar hacia atrás cómo es que el concepto se ha ido reconfigurando. Entonces, bueno, eso para mí, es un núcleo analítico. Y después está lo de acercarse a las prácticas. Ahora, redes y producción transdisciplinar de conocimiento. Me voy a ir un poquito más rápido. ¿Qué podemos entender por transdisciplinariedad? Una producción de conocimiento que se distingue por su forma, diferente de la producción disciplinar e interdisciplinar y multidisciplinar. Este fue mi primer, cuando yo empecé mis trabajos sobre investigación educativa, lo mismo daba decir multi, inter, trans, y multiparadigmático y multireferencial, todo iba con todo. Pero cada vez se fue haciendo más difícil. Y entonces, bueno, de ahí es que estoy ahora en este tema. En este caso, supone un tránsito y una transversalidad. Con el ejemplo que les acabo de dar, se ve este tránsito que ha tenido la noción de bienes comunes acá, del desarrollo del campo. Estas láminas yo las uso un poco para decir, existe, créanme, hasta que así lo pone. Entonces hay redes temáticas de investigación y estas fueron bajadas en el 2013. Hay una convocatoria de CONACYT en la cual se dice, oiga, pues neta, ni les damos recursos, como acostumbran, y hay toda esta serie, o sea, si vemos, aquí no hay disciplinas, creo que está esta física de altas energías, pero en general son campos transdisciplinares que atienden problemas transdisciplinares. Pobreza y desarrollo urbano, ciencia y tecnología espacial, desastres hidrometeorológicos y climáticos, envejecimiento, salud y desarrollo social. Esta es la caracterización que el propio CONACYT, o sea, todo esto lo bajé de la página de CONACYT. Esto es lo que dice de estas redes, que para mí podría ser bastante claro o aceptable para entender lo que son redes de conocimiento transdisciplinar o redes de conocimiento que producen conocimiento transdisciplinar. Esto sigue siendo de CONACYT, esta es la página, o era, quién sabe, porque el gobierno federal se ha vuelto como muy audaz en cambiar su sitio de gobierno, de repente ya no, pero esto era lo que decían, ¿no? Sobre los integrantes, a quién se iba a considerar, qué tenían que hacer. Entonces, para los que son más reacios, yo sé que ustedes no, estas son láminas que me permiten decirles, pero existen, no me las estoy inventando. Y si vemos las temáticas y líneas de investigación o esferas que trabajan, pues por ejemplo, en modelos matemáticos computacionales tienen estas: agua, medio ambiente, infraestructura, robótica, energía y transporte, biología y ecología, economía y finanzas, medicina y salud. Hay muchas más. Yo saqué las que fueran, digamos, previsibles y las que como esta o salud fueran menos previsibles dentro de lo que fuera una red temática sobre modelos matemáticos. Tenemos esta de ecosistemas, la de materia condensada blanda. Esta me encanta porque no la entiendo, pero creo que a la cuarta parte de las cosas que tratan, ¿no? Bueno, ahorita no, por ejemplo del mush, ¿no? Mojado y de mojado. En fin, por producción transdisciplinar es aquella que se logra entre tránsito, entre disciplinas y distintos campos de conocimiento, que se logra también a partir de la travesía de ciertos conceptos, categorías o problemas de interés entre distintos corpus conceptuales. Digamos, no es lo mismo ver un padecimiento desde el punto de vista de la medicina, que desde la antropología, que desde la ética, que desde el imaginario, en fin, ¿no? A eso que la traducción. Son campos de conocimiento para mí que son irreductibles a disciplinas y existencias, que alcanzan su especificidad en el tránsito, travesía, en los aspectos nodales que les definen. No sé si esto sea un poco claro a partir de lo que dije antes, ¿no? Pero el caso es que son esto de los bienes comunes en un
lo que termino diciendo es que es un campo de conocimiento que tiene una historia, que tiene una comunidad, que tiene herramientas metodológicas, que tiene un paradigma, que tiene presupuestos, todo lo que formalmente se entiende que es un campo de conocimiento de alguna disciplina. Yo digo que los bienes comunes lo tienen, pero no se les puede reducir a una sola disciplina, ni a la que le dio origen, que fue la ciencia política, ni a las que se le han ido sumando. Es un campo que solo se puede entender en cambio, en travesía y por el concurso no definido. O sea, nadie dijo, a ver, 1, 2, 3, a partir del 2014 vamos a meter a todos los que son especialistas en informática para que se metan a estudiar el campo. No. Tiene una dinámica propia que se define al interior del propio campo, que es muy parecido al trabajo en red. En los recorridos que se implican en estas travesías se logran redes como asideros, soportes o sostenes, o lo que les decía yo, andamiajes, que mantienen la producción transdisciplinar en vínculo constante y constante intercambio con una diversidad de ámbitos. De manera más sencilla, pues lo que encontramos es que la producción transdisciplinar o transdisciplinaria trasciende fronteras, ya sea que las cruce, las rebase o las derrumbe. Y estas pueden ser fronteras disciplinares, institucionales, organizacionales, académicas, sectoriales, nacionales, conceptuales. Y esto opera pues, de una manera muy espontánea, ¿no? Está basada en la colaboración. Es muy difícil pensar una producción de conocimiento transdisciplinar si la gente no está decidida a colaborar, ya sea por interés personal, de grupo, de comunidad, pero si no hay una intención de colaboración es muy difícil, no de participación, porque podemos participar todos para redistribuir ingresos, para aparecer, para tener un lugar. El chiste es ver en qué colaboramos, y generalmente la misma problemática o tema que nos interesa nos lleva a esa colaboración. Busca la articulación de conocimientos, experiencias y saberes, y en algunos casos también se busca la integración. Requiere de espacios de encuentro, diálogo y negociación. Esto de la integración lo digo porque en el caso, se acuerdan de la Universidad de Southampton, las dos autoras trabajan interculturalidad en distintos ambientes. Ahí me fue muy difícil decir, bueno, ¿dónde está la red? No tuve el tiempo suficiente, pero hablando con ellas me decían, sus redes son más bien europeas, porque sus proyectos son financiados a nivel europeo. Entonces ellas tienen relación con otras universidades, investigadores de Europa, y bueno, a veces para defender al interior de su propia institución, porque sigue siendo una institución, una estructura en donde se juegan poderes políticas, se tienen que integrar para dar una batalla. Entonces por eso digo que a veces, además de articular, también hay necesidad de integración. Yo creo que ustedes también han de tener ejemplos de ello. Esto de requiere encuentros de espacios de encuentro y diálogo es básico. No he podido, o al menos es la manera en que yo puedo acceder a estas redes y a esta producción transdisciplinar. Todos los casos que he revisado tienen algún espacio. Puede ser una revista, puede ser un artículo que fue fundante, pero generalmente es un espacio de intercambio, diálogo. Puede ser por Skype, por correo electrónico, no tiene que ser cara a cara, que por ejemplo, los bienes comunes empezaron diciendo que las reglas se establecían en una interrelación cara a cara. Actualmente ya no opera de esa manera, porque muchas veces no estamos cara a cara y estamos definiendo y estableciendo reglas sobre nuestro actuar. En el caso pues de estos espacios, para mí han sido básicos asistir a los eventos, a los congresos, a las reuniones de trabajo, a los seminarios, a veces se establecen seminarios, y generalmente voy siguiendo la ruta de cómo se tomó el acuerdo, dónde se tomó el acuerdo, quiénes participaron de ese acuerdo. Igual que las redes, la producción transdisciplinar no se busca un diseño previo de trabajo, de investigación. Pudieran los que son muy formales todavía, están los paradigmas más formalistas de la ciencia, podrían decirme, bueno, pero es que eso no es posible, tienes que tener un proyecto y demás. Hay unos autores estadounidenses que se llaman
llaman Amin o Gedet, que justamente hablan de eso. Se pone en juego, cuando no se tiene un diseño previo, un aprendizaje social. El aprendizaje social, que también es una aportación, digamos, de la psicología, es aquel que es necesario para la vida humana. Es aquel que nosotros ponemos en juego desde que nacemos. O sea, es aquel que nos permite saber si la mamá está enojada, si está contenta, si vamos a obtener lo que queremos, cómo lograr una satisfacción de una necesidad básica o secundaria. Es el que ponemos en juego nuestras relaciones del día a día, de qué manera le tengo que hablar a una autoridad, a un colega, qué mirada fue la que puso. Yo pongo un ejemplo mucho del Simvestab, cuando hablaba de los tácitos y los implícitos. Ustedes tenían un investigador muy connotado, creo que es Villaseñor, que trabajaba con fármacos, tenía simios o gorilas o algo así, y él decía, yo tengo que ir a ver al simio o al gorila, es que no me acuerdo qué era, al día siguiente que le apliqué el fármaco, porque tengo que ver el semblante. Si no le veo el semblante, no puedo dar un reporte de cómo está. Entonces, bueno, eso es investigación de punta, pero opera no necesariamente a través del mero diseño, opera también integrando otro tipo de situaciones. Bueno, hay mucha auto y metarreflexión. En los casos estudiados, por ejemplo, en el caso del CIDIT, quieren establecer en el estado de Jalisco, Guadalajara, hay un seminario permanente y continuamente el grupo de trabajo está revisando qué hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, quién nos puede ayudar a interpretar lo que hicimos. Invitan investigadores nacionales y extranjeros, hacen cada actividad que tienen, trabajan mucho en red con la Universidad de Guadalajara, con las instituciones de la región, del poder político y con muchos sectores sociales, con los poderes locales, con los municipios y demás. De cada cosa que hacen, llevan un registro y hacen una reflexión que es compartida y elaborada entre todos. Lo mismo pasa en el caso de los bienes comunes. Hay muchas publicaciones, por ejemplo, en la Universidad de Bloomington tienen una cosa que se llama workshop, que es como un seminario de esta cosa de los bienes comunes. Este workshop se establece y dice Eleonor, es que nosotros no estamos en este workshop en nuestra calidad de investigadores, académicos, doctores, científicos, lo que sea. Aquí somos artesanos, porque venimos con las metodologías que cada uno de nosotros estamos usando, las ponemos en la mesa, las revisamos, las analizamos y las usan, ¿no? Y pueden ser metodologías muy diversas, que van de la teoría de juegos a la etnografía, o a la hermenéutica, o a la historia, o pasan por varios. Entonces, es una forma distinta de organizarse en el hacer. Pero el caso está en que en esta dinámica, ellos constantemente están reflexionando, o sea, no es, a ver, ya aplicaste el procedimiento Z que está avalado, que es el necesario para poder proceder. No, aquí cada problema es único, está situado en un lugar específico y en un contexto y en un momento que le da cualidades distintas y que por lo tanto requiere y amerita de una metodología apropiada o de readaptaciones a la misma. Entonces, sobre el workshop de Bloomington tienen una o varias publicaciones, o sea, ellos revisan este tipo de trabajo de seminario que hacen y lo publican y lo dejan como una constancia y tienen mucha publicación, mucho producto publicado sobre, por ejemplo, sectores, los que trabajaron sobre las maderas en América Latina, en Asia y en Occidente, en Italia, digamos, en alguna región de Occidente, ven qué pasa con los recursos maderables y cómo se han analizado, o el tema del agua, cómo se trabajó el tema del agua en Colombia y en México en tales años. Y están constantemente haciendo una meta-reflexión. Esto no es una cosa que yo esté viendo, es también algo que ya está signado o asentado por los teóricos de la posmodernidad, como ven, ¿no? Dicen que es propio de
producción posmoderna. Si están de acuerdo o no, pero el señor no dijo, porque hay gente que dice que no hay tal posmodernidad, solamente hay modernidad. Esta cosa del trabajo transdisciplinar resalta por su creatividad. Si sabemos que la producción transdisciplinaria no es lineal y tampoco es en dos dimensiones, no es de campo de área, pues nos podemos dar el lujo de proponer las esferas. Y esto es posible primero en el tipo de demanda o problema que queremos atender, y después en el tipo de personas o actores que están involucrados en ese hacer. No requiere sustentarse en posturas antagónicas. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, generalmente en los campos disciplinares o en algunos campos de conocimiento, creo que ahorita ya se empieza a superar eso, pero eran los psicoanalistas contra los conductistas o los constructivistas contra los psicoanalistas. Casi siempre había una pugna inversa en una misma disciplina. Estos contra aquellos, ¿no? Y cada vez más estas pugnas se empiezan a diluir, y los que éramos fervientes admiradores o los más puros convencidos de una postura, empezamos a usar las metodologías de otros y empezamos a revisar lo que era nuestra postura original. Entonces, y no hay necesidad de que todos tengamos una postura homogénea. Nos podemos dar el lujo de tener posturas heterogéneas. Bueno, ¿cómo se trasciende la disciplina? De este lado está el modelo disciplinar. De este otro lado, algunas características que ya he venido mencionando. Es un trabajo conjunto entre dos o más disciplinas, tiene un objeto común de atención, hay un préstamo continuo de herramientas analíticas y metodológicas, se generan nuevos campos de estudio, y también, o sea, no porque se genere un nuevo campo de estudio, la psicología deja de ser psicología, física deja de ser física, en fin, se preservan ciertas cosas, ¿no? Y hay la generación de espacios de encuentro. Hay muchas especialidades, como vimos en las láminas que les presenté de las redes temáticas, hay mucha especialidad al interior de ellas. Bueno, lo que ya les había yo dicho de los núcleos analíticos son conceptos o categorías que se trasladan entre campos, que se resignifican a través de distintos campos, que generan nuevos campos de estudio. A veces son fusiones, rearticulaciones y una elaboración constante de nuevos sentidos, ¿no? O sea, hay otros dos temas que a mí me gusta trabajar, que son sentido y significado. Y yo creo que finalmente en este tipo de producciones es muy claro cómo se asume un sentido distinto del que se tenía o que generalmente se estaba sosteniendo. No es lo mismo ser un ingeniero y estar especializado en nuevos materiales o en qué, díganme algo, ayúdenme un ingeniero. ¿En Fermentaciones. ¿En qué? Fermentaciones. En fermentación, lo puso más difícil. Un ingeniero mecánico. Aleaciones, Sí, referentes metales. Robótica, mecatrónica. no, es que ustedes ya están muy especializados. Yo quería uno así más técnico, más de martillo y algo así, pero bueno. No es lo mismo Chiles y cebollas. pertenecer a una sola disciplina. O sea, no es lo mismo para mí ser psicóloga de enseñanza-aprendizaje, estar preocupada por la enseñanza-aprendizaje de los niños, a estar pensando y pensar que las emociones tienen algo que ver con la enseñanza-aprendizaje y cómo influyen o no influyen, a pensar que las emociones son parte sustancial de la vida humana y animal. Ya tengo un sentido, no nada más un significado diferente, ya la emoción para mí tiene un significado más elaborado, sino mi sentido de investigación es otro. Ya no me acoto a la enseñanza-aprendizaje del alumno, aunque yo termine haciendo lo mismo, ya lo pongo eso en otro contexto, en un contexto en donde la emoción juega y tiene un papel
relacionada no solamente con el aprendizaje, sino con el vivir. O por ejemplo, no es lo mismo hablar del aprendizaje escolar a estar hablando del aprendizaje social, que les decía yo que es aquel que usamos los humanos para la existencia misma, para poder sobrevivir en este mundo. En este mundo, si no aprendemos, no nos sostenemos. O sea, aprendemos de las maneras más coloquiales de aprendizaje, pero también aprendemos a reaccionar a nivel sensorial y perceptual y biológico. Y esos aprendizajes son muy importantes para la vida misma. Mi sentido sobre el aprendizaje cambió. El sentido, también los economistas de la innovación hablan mucho del aprendizaje tecnológico. Y el sentido que le dan al aprendizaje es otro. Tiene que ver con los modelos económicos, con la productividad, con las cadenas de producción. Entonces, por eso hablo que permite una elaboración constante de sentido en la producción interdisciplinar. Bueno, los núcleos analíticos o aquellos conceptos o categorías a los que me refería me permiten a mí hablar de una evidencia, o sea, me permiten a mí también hacer referencias circulantes. Hay un autor, Brunner, que es psicólogo, que decía que el aprendizaje no era algo lineal, y aunque ustedes no lo crean, fue un gran avance, porque en general se pensaba que era algo acumulativo, ¿no? Que tenemos que dar ciertas cosas y no. Bueno, con este otro autor, que también se basa en otros autores, la idea es que hay una espiral, que uno regresa, pero de una manera más elaborada sobre conceptos o teorías o paradigmas o supuestos o hipótesis o lo que quieran, sobre las que uno ya basó. Incluso nosotros podemos hacer la lectura de un libro y un año después volverlo a leer, y 5 años después volverlo a leer, y 10 años, y le encontramos diferentes cosas. Es más, nuestros propios textos. Hacemos relecturas de los textos y los, ay, pero qué bárbara, qué lista fui, o de plano ya no me reconozco, ¿no? Pero seguimos trabajando los mismos conceptos. El caso de la espiral es que se va ascendiendo y va siendo más ancha. Es como un cuerno de la abundancia, según la idea de Brunner, que me parece. La referencia circulante es algo que se usa mucho ahora, y que algunos autores, como un señor que se llama Scriber, o Nachmanovich, o Olivet, o otro que se llama Boaventura dos Santos, hablan de esta posibilidad que podemos tener de revisar más bien hacia atrás cómo es que hemos venido construyendo ciertos conceptos, ciertos núcleos, ciertos paradigmas, ciertos apuestos, ¿no? Más que estar pensando en el vamos para allá y es lineal, habría que revisar hacia atrás cómo en esta construcción y qué pasó en esta construcción, quiénes fueron los referentes, cuáles fueron, por ejemplo, las disciplinas, los campos temáticos, los problemas. Bueno, ha hablado de los cambios que operan en los signos. Hay algunos dicen que hay una serie sucesiva de alienaciones reguladas, que son las que aseguran el proceso de traducción y transformación. En esta referencia circulante, si uno empieza a hacer el ejercicio de revisar hacia atrás y ver qué pasó, vemos que está implicado siempre un ejercicio tremendo de traducir de un lenguaje a otro. Puede ser de un lenguaje científico a un lenguaje coloquial, de uno humanístico a uno de las ciencias duras, o puede ser de uno cotidiano, o de un lenguaje, aquí se hacen muchas traducciones al lenguaje de la política, porque si no las hacen no van a tener los recursos necesarios para poder operar, así de simple. Entonces, pueden ser traducciones de ese nivel y traducciones conceptuales más complejas que ocurren a nivel de los conceptos, ¿no? Bueno, algunos de los autores que les he venido mencionando, a mí me interesa mucho reconocer que si hay una epistemología, esta tendría que ser diversa. No hay una sola manera de ver ni de plantear, y que, esto de cómo conseguimos el conocimiento, dónde pensamos que estuvo el origen y qué podemos hacer con este conocimiento,
tiene que ver con la posibilidad de reconocer que el otro tiene una manera de relacionarse también con ese conocimiento y que estamos en esa red. Bueno, aquí lo que yo me estoy dando cuenta con los casos que estoy analizando es que más que actuar en red, también está el pensar en red. O sea, no nada más es decir, ay, pues voy a ir a preguntar y hacer la relación, el vínculo, la conexión, sino también está el que uno ya esté pensando en red cuando uno quiera hacer una construcción o una producción de conocimiento. Mi interés también son las prácticas, entendiendo que desde esa diversa epistemología que puede existir, no hay manera que la práctica cognitiva esté separada. O sea, toda práctica, sobre todo en los ámbitos de conocimiento en donde nosotros nos movemos, tiene un respaldo cognitivo y también emocional, histórico, lo que quieran. Esta no está divorciada de una cierta concepción, de una cierta mirada epistemológica. Y desde ahí yo quiero argumentar el que yo he venido observando cuáles han sido las prácticas de estos casos al menos, en donde se produce conocimiento transdisciplinar. ¿Qué opinan? Bueno, estos son algunos de los autores, que no sé si tengan mucho sentido. Pero bueno, ya nada más es un listado de autores. Y cada vez más pequeño. Sí, porque ya no me... Y pues se quedaron varios afuera. Y bueno, es que yo sí estaba viendo el reloj, entonces empezaba a hablar más rápido. Y me pasé un poquito, o bueno, casi no, empezaba un poquito más rápido. Y pues muchas gracias, eso era lo que les quería decir. ¿Preguntas? Muchas gracias. A ver, Roberto. Yo tengo dos curiosidades. Una es, cuando habla de bienes comunes, me queda la duda de qué pasa con los bienes individuales o particulares. ¿Cómo son manejados en este proceso de uso? No, primero aclaramos que esto de los bienes comunes es una perspectiva en la que yo me estoy metiendo para analizarlos, pero no soy, digamos, no soy experta, pero sí te puedo contestar. Se supone que hay distintos tipos de propiedad y hay toda una, digamos, hasta cursos dan sobre los diferentes tipos de propiedad que hay. Hay propiedad privada, hay propiedad pública que funciona como privada, hay propiedad pública que no tiene ningún otro, que es completamente abierta, hay propiedad comunal, hay propiedad gubernamental o estatal, hay, ¿cómo se llaman estas cosas con las que discuten mucho? Reservas o parques. ¿Cómo les llaman? Zonas protegidas. Debaten mucho con ellos porque dicen que una zona protegida es la peor desprotección que puede haber. Como ya está protegida, el Estado no tiene ni la fuerza, ni el control, ni la capacidad de protegerla. Entonces, pues el que vaya y meta mano se puede llevar lo que quiera. En cambio, una zona donde tú dejas que la gente originaria la regule, ellos se encargan de cuidar los bienes. Entonces, es muy complejo. De alguna manera no compite con la idea de que también haya zonas privadas. Por ejemplo, esta asociación da un premio cada 2 años, creo, de los bienes comunes. Y una señora que le dieron el premio, que es dinero, lo usó para comprar un terreno en Inglaterra que va a ser un común. O sea, es una cosa muy loca. Ella usó un recurso personal para establecer una zona como un bien común, para abrirlo, digamos. Entonces, bueno, no están peleados, es lo más que te puedo decir. Lo que se propone es como una especie de convivencia. Porque incluso en las comunidades, aquí en México, en
En muchos países donde el trabajo agrícola todavía es muy fuerte y todavía hay muchas tradiciones comunitarias, entonces empieza a haber también privatización. Aquí en México cambió la legislación sobre los ejidos, ya se pueden vender los terrenos. Entonces, ¿cómo puede convivir, digamos, prácticas comunitarias tradicionales con la continua privatización? Y ha generado muchas broncas, pero también ha generado muchas propuestas de nueva intervención. Y la otra era como una síntesis de la definición de transdisciplinar, porque al final me quedo con muchas características, pero no con un concepto más claro. Bueno, por ahí puse una y que trataba de resumir, que decía, bueno, supone el tránsito entre campos de conocimiento, digamos, la superación de las fronteras, no solamente disciplinares, sino de campos institucionales y demás, e implica una síntesis como campo o como producción que no se reduce a las propias disciplinas. O sea, no es el caso de los bienes comunes que yo decía. Es un campo de conocimiento que no se explica a sí mismo por medio de una sola disciplina y que además se construye a través de la participación de todos. Tenía yo una definición más o menos. Bueno, y si logran tener una, no la pasan, por favor, nos preguntan mucho sobre eso. Bueno, al rato les voy a comentar. Es un grupo axiológico. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle, nada más que su plática me pareció muy compleja. No le entendí muchas partes y me generaron muchas preguntas. La primera es si tenemos un conjunto de redes, así como yo lo entendí, que enfocan un problema determinado en diferentes puntos de vista y provocan algo que no está definido ni ubicado, sino que aparte se expande, no se expande el problema. Sí. ¿Pero cuál es el problema? Y entonces, Pues es justamente que no... Que Hay más aceptes soluciones. si tú retomas la idea de una configuración, que era lo que yo decía, aceptas que hay incertidumbre, que hay contradicciones, que está abierto, que no lo tienes que cerrar, que incluso, o sea, si haces investigaciones de casos específicos, lo que te das cuenta es que el problema nunca se agota, sino se redefine. Y se cierra la investigación, pero adivina por qué. Porque se acabó el financiamiento. Y porque tenías que entregar el libro, el artículo y formar a 3 alumnos. Pero no porque tu problema ni lo haya resuelto ni se haya acabado. Y lo más, no sé si sería la manera adecuada de decirlo, se expandió, pero puede caber. Porque O sea, somos finitos. si tú asumes que dentro de la producción transdisciplinar hay redes como configuraciones, pues hay redes que tienen al interior contradicciones. Y sí me preocupa mucho que no. ¿Alguien más le aclaro las dudas o se las amplío? No, lo que pasa es que simplemente somos finitos en el tiempo y el problema no. Y casi todos los problemas sociales o culturales son cada vez más expandidos. Tienes más soluciones, pero no necesariamente la correcta. Ay, me faltó lo del axiológico. A ver. Sí, yo tengo una duda. Usa una técnica para visualizar las redes y como tal analizarla. No, ¿se acuerdan que yo al principio les puse varias imágenes y les decía que cuál imagen de red preferimos? Entonces sí hay muchas técnicas topográficas, podría yo decirte dónde ubican, pues este es el nodo fulano, este es el nodo sultano, y el chiste es ver cuántas veces entran en interacción y cuáles nodos son los centrales y cuáles son los periféricos, y entonces analizas densidad, y hay, digo, en el Instituto de Matemáticas Aplicadas hay todo un grupo que se especializa en hacer análisis cuantitativos de redes, que además a mí me gustan mucho, es bien interesante. Lo que pasa es que este tipo de análisis de una red es de un momento que ya no existe. Sí, eso es. Entonces, digo, a mí
me parece muy interesante, pero yo no resuelvo mis inquietudes a partir de hacer eso, ¿sí? O sea, las imágenes de redes estas que les mostré de lo que es una blogosfera japonesa, o sea, todos los blogs que tienen en Japón lo tenían, o la red neuronal, o sea, son verdaderamente complicaciones que pueden tener, yo creo que es un muy valioso interés de limpiar y ver un pedacito, a ver con claridad cómo está funcionando, sobre todo las neuronales, hace cuenta. Pero eso que tú logres hacer no te va a explicar el trabajo de la red o la dinámica completa de la red. Pero cuando lo hace dinámica, digamos, a través del año, puedes a lo mejor explicar el funcionamiento de un grupo, por ejemplo, ¿no? Sí, lo sí, haces sí en un año, en 2 años, podrías. No, claro que sí. No, sí se puede. Yo les voy a platicar mis casos dramáticos. Cuando sale el libro, porque nosotros publicamos más libros que artículos, cuando sale el libro o el artículo, pues ya no, ya la red ya cambió, ya se llama de otra manera, ya me cambiaron al señor que estaba participando ahí, ya se cambió para otro lado, ya se fue del país, o sea, ¿por qué? Porque son redes, porque nadie te obliga a estar, estás porque quieres. En cambio, en una institución tienes hasta un contrato. Y es más fácil que te mueras a que te vayas, ¿no? O sea, la idea de permanencia es completamente diferente. ¿Y qué es lo que permite hacer una producción transdisciplinar? Pues el funcionar en red. Porque de aquí a que hacen una reglamentación que permita que la UNAM o el CINVESTAB tenga una conformación de red, pues ya pasaron, a lo mejor ya no existe la humanidad. Bueno, yo ya había visto otra mano. Carlos. Doctora, ¿qué asegura, digamos, la integración o la síntesis? Porque usted nos habla de que en el abordaje transdisciplinar hay un cruce de fronteras, digamos, entre conocimientos y actores. Pero yo creo que algo muy clave estaría en la parte de la síntesis o de la integración de eso que se ha generado. Pero ¿qué elementos pueden asegurarlo? Porque si nosotros vemos algunos abordajes que se llaman transdisciplinarios, puede quedar como algo parcializado, como algo que cada quien hizo y contribuyó, como varios elementos, pero ¿cómo se hace para que sea todo transdisciplinar y que vaya más allá en el resultado o en la aplicación, que vaya más allá de esa suma de actores? A ver, yo te vuelvo a responder. En este tipo de trabajo dinámica, desde mi punto de vista, no hay diseño previo. O sea, tú no puedes decir, aquí está el proyecto y así funciona. Y todos vamos a caminar así. Yo lo que puedo decir como investigadora sobre el tema es que lo que puedo hacer es una revisión hacia el pasado, a ver cómo funcionó. Y la otra cosa es que como atendemos básicamente problemas, bueno, se trata de la atención de problemas, los problemas están muy definidos por el contexto y la situación específica en la que estén enmarcados. A mí me gustaba mucho cuando hice el trabajo de investigación en la Unidad Saltillo que decía un colega que estuvo en Francia, dice, no, es que aquí es padrísimo porque nosotros podemos argumentar que innovamos porque estamos trabajando con La Plata en México, porque no va a haber las mismas condiciones mineras en México que en Europa, en Asia. ¿Por qué? Porque cambia el suelo, el clima, la técnica, o sea, son tantísimos detalles, la composición misma, que cada caso es específico. Para cada caso es un procedimiento específico, no es una visión mecánica de pues nada más le cambias el brazo y se lo ajustas, ¿no? Es multifactorial, si se quiere decir. Entonces, ¿qué asegura? No lo sé. Viendo hacia atrás, lo que te puedo decir es lo que hay es que son dinámicas que se establecen al interior de los propios campos o de las propias redes. Son abiertas, hay mucha heterogeneidad. Entonces asumes que trabajas con heterogeneidad, asumes que hay incertidumbre, asumes
que no hay nada que esté terminado y que no vas a terminar el problema. No se va a acabar cuando se acabe el presupuesto, ni cuando hagas tu informe con así. No, ahí no se terminó. O sea, que te acostumbras a manejar, a trabajar con eso. Y que pasa, ¿cómo decir? No se acaba. Tú puedes decir, tal problema lo voy a definir, lo voy a resolver con la atención, con la participación de físicos, químicos y biólogos. Y en el camino resulta que te hace falta un informático. Y que quieres hacer una representación gráfica y entonces vas y buscas un diseñador. Y el diseñador le da clave a algo que tú no te habías planteado, como es pensar en 3 dimensiones y no solamente en 2. Entonces, yo lo que puedo hacer es ver para atrás y en general este tipo de cosas que te digo, que no hay jerarquías definidas de inicio, porque, a ver, cuando trabajan empresa e institución académica, el gerente es el gerente y el director del CIMBESTAB es el director del CIMBESTAB. Nadie les va a quitar sus lugares. Pero se tiene que generar otro tercer espacio en donde quien puede ser que lleve la batuta del proyecto sea el estudiante, el becario. ¿Por qué? Porque es el que va directamente al laboratorio, el que va a la planta, el que lleva y trae la información. O sea, no pasó ni por el director ni por el gerente. La jerarquía no importó. Y en un momento puede ser que sea el estudiante y al otro momento es el técnico que está viendo cómo la mezcla está saliendo. Y él es el que define en qué momento se le echa el aditivo o no. O sea, depende de qué quieras enfocar. Y depende de las situaciones específicas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí tengo un comentario, pero primero tengo que anunciar el tema del próximo seminario. El lunes de la próxima semana no hay actividades, aunque por ser 5 de mayo. Entonces en 2 semanas vamos a tener una plática de 2 colegas que nos van a hablar sobre una agencia que creí que nunca se iba a establecer en el CIMBESTAB, que se llama Agencia sobre la Comercialización del Conocimiento del CIMBESTAB. O sea, no es de transferencia, sino ya de... Entonces no me sé los apellidos, pero Gabriel sí, es América ¿qué? Padilla y Cecilia. Ella no recuerdo si bien hace. Son 2 colegas que tienen doctorado que están al frente de esta agencia, nos van a venir a dar un panorama de lo que están haciendo, de lo que han hecho y de lo que podemos hacer en colaboración con ellos para comercializar nuestro conocimiento. Y el comentario nada más es de que en tu plática vi mucha intersección de lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, y nada más para mencionar 2 cosas. León Olivé fue uno de nuestros invitados, es uno de los filósofos de la ciencia que tiene que ver mucho con la multi o transdisciplina. Cuando lo invitamos aquí estuvo hace un tiempo. Y sobre las redes temáticas de Brasil pues hemos tenido mucha interacción, varios de nosotros somos miembros, pero en particular Tomás Viveros, cuando era director de esas redes, que es ingeniero químico de la UAM, pero se dedicó a impulsar esto, y José Antonio de la Peña, que es miembro de nuestra planta académica, que es matemático que se dedica a estudiar desde el punto de vista de la matemática, de las teorías de redes, las estructuras de sus redes temáticas, se fue fundamental. Eso también lo hemos tenido como pláticas y lo tenemos además como colaborador. El miembro está dirigiendo tesis de algunos de nuestros estudiantes. Pues creo que vamos a tener mucha coincidencia y interacción. Próximo, te agradecemos mucho tu presentación.